Antonio Ramírez. Buenos días, presente. Carranza Zavala. Presente. Cervantes Herrera. Cervantes Herrera. ¿No? Enríquez. Presente, aquí estoy. Flores Chávez. Buenos días, presente. Buenos días. Guayuca García. Buenos días, presente. Buenos días. Hernández Bolaños. Buenos días, presente. Buenos días. Hernández Sánchez. Buenos días, presente. Hernández Velázquez. Presente. Ledesma Martínez. Días, presente. Buenos días. Morales Q. Morales Q. Ruano Hernández. Presente. Salazar García. Presente. Ujú. Santiago Osorio. Santiago Osorio. Sosa Jiménez. Sosa Jiménez. Tolentino Martínez. Buenos días, presente. Buenos días. Y ya, ¿alguien que me haya faltado o que no haya escuchado su nombre? Disculpe, profe. Ujú. Esta es mi primera semana. Yo recién en mi primera clase. ¿Tu nombre completo desde los apellidos? Es Cárcamo Silva Adrián Ismael. ¿Cácamo? Cárcamo. Cárcamo. Ujú. Cárcamo. Silva. ¿Qué más? Adrián Ismael. También de los Reyes, ¿verdad? Sí. Campus Los Reyes. ¿Te acabas de inscribir? Sí, de hecho fue el día viernes y me dijeron que iniciaban el lunes, que no hay ningún problema. Vale. Okay. ¿Alguien más? No, bueno. Adrián, es importante que veas los videos anteriores. No sé si ya los revisaste, pero es importante que si no los has hecho, los revises porque hay muchos elementos sobre la evaluación, el desarrollo de las clases, etcétera, que va a ser importante que consideres para no tener problemas con la calificación y no vaya a haber ninguna sorpresa durante el curso, ¿vale? Entonces, no dejes de ver los primeros 2 videos para que tengas esa información presente a lo largo de la clase, ¿vale? Si no los has visto, ¿no? Sí, profe, gracias. Bueno, vamos a comenzar ahora sí con los temas del curso. La materia es fonética y fonología de inglés y francés, entonces vamos a empezar con un pequeño marco histórico sobre dónde sí, sobre cómo surge la fonética y la fonología y en qué área de estudio se enmarca, ¿no? Perdón, tengo algo en la garganta que no me puedo quitar con agua, pero a ver si no me pasa nada. En términos generales, la fonética y la fonología pertenecen a una rama de las ciencias, bueno, de las ciencias en términos generales, las áreas de conocimiento humano, que se denomina lingüística. Y me imagino que es un término nuevo para muchos de ustedes porque no es algo con lo que estemos directamente relacionados, pero la lingüística tiene que ver con el estudio de las lenguas naturales en general, ¿no? El francés, el español, el inglés, todas las lenguas del mundo, en lingüística se le conoce como lenguas naturales. Y entonces la fonética, la fonología, después la morfología, la sintaxis, que serán los cursos que tendrán a partir del tercer cuatrimestre,
también tienen esta característica, ¿no? Que son, ¿cómo decirlo? Facetas o áreas de estudio sobre las que se enfoca esta rama general que denominamos lingüística. Y por tanto tiene como fin o el objeto de estudio es las lenguas en general. Sobre qué elementos de las lenguas, cada una de estas ramas de la lingüística se enfoca en diferentes elementos, ¿no? Por ejemplo, la fonética y la fonología se va a enfocar al asunto de los sonidos de las lenguas naturales, como ya más o menos algunos habían mencionado en las sesiones anteriores. La morfología y la sintaxis se van a encargar a lo mejor, o más bien se encargan de las estructuras generales de las lenguas, ¿no? Cómo están estructuradas las palabras, cómo están estructuradas las frases, etc. Tenemos más ramas como la semántica, que se va a encargar del estudio de los significados de las lenguas en general o de una lengua en particular. Y luego también tendremos una rama de estudio que se denomina pragmática, que ya es el límite prácticamente de la lingüística, porque otras áreas de estudio relacionadas ya no caen directamente dentro de este ámbito, pero la pragmática se basaría en cómo el contexto afecta los procesos de comunicación, ¿no? Por ejemplo, decimos buenos días y los buenos días los damos en la mañana. Dependiendo de las culturas o de cada cultura damos los buenos días dentro de un periodo de tiempo determinado. Y no decimos buenos días a las 3 de la tarde, por ejemplo, ¿no? O no decimos buenos días a las 8 de la noche, porque hay presiones contextuales que nos impulsan, o más bien nos obligan a utilizar determinadas estructuras en un determinado momento o de enunciación, que es como se le denomina. Partiendo de esto podemos darnos cuenta de la complejidad que implica trabajar con la lengua, ¿vale? Y justamente nosotros en este curso vamos a empezar con el nivel, me gusta decirlo más básico porque efectivamente es, digamos, como el más, si nos preguntamos qué es la lengua de forma más básica, sin considerar, por ejemplo, su evolución escrita ni nada por el estilo, pues diríamos que son sonidos que transmiten significados. Y justamente la fonética y la fonología se encargan de estudiar este primer elemento de la comunicación. Ahora, me gusta decir que es el más básico, pero no por eso quiere decir que sea el más fácil, porque para nosotros es evidente que hablamos a través de sonidos, los sonidos construyen palabras y oraciones. Pero como tales, los sonidos no son algo de lo que nos percatemos. Es decir, nosotros sabemos que pronunciamos sonidos y por nuestra cultura escrita sabemos que podemos asociar un determinado sonido a una determinada letra, por ejemplo, en el español, ¿no? Pero también ustedes que están comenzando a estudiar francés o que ya más o menos conocen del francés, que ya tienen una trayectoria con el inglés, saben que no hay una relación uno a uno entre lo que sería la escritura y la pronunciación, ¿no? No en todas las lenguas ocurre como en el español, que nosotros tenemos esta relación uno a uno entre la letra y la pronunciación. Hay ciertos casos en donde hay variación, pero de manera general sabemos que casa se escribe con C-A-S-A y así se pronuncia. No ocurre lo mismo con lenguas como el inglés y el francés. Entonces, si no tuviéramos, por ejemplo, una cultura escrita y yo les preguntara, pues, qué es el sonido en ese sentido de la lengua, probablemente ninguno de ustedes sabría explicármelo, porque no somos conscientes de que hablamos con una articulación de sonidos, es decir, que mi emisión está construida de sonidos más pequeños y que esos sonidos, por tanto, son elementos que pueden ser analizados desde un punto de vista, vamos a denominarlo así, científico, ¿vale? Entonces, por eso es el nivel más básico, pero también por lo mismo es el nivel menos intuitivo, porque no se levantan ustedes ni en la primaria les enseñaron a pensar en términos de los sonidos de la lengua o de los fonemas de la lengua.
y en muchos sentidos la materia se va a tratar de este asunto, ¿no? Ahora, ¿cómo surgió esta disciplina? Vamos primero a ver un breve video que nos habla un poco de cuál sería la historia de la lingüística, y es importante esto porque va a enmarcar la disciplina de la fonética y la fonología. Es una de las primeras ramas de la lingüística, o más bien es la primera rama de la lingüística que surge, porque justamente por ser el nivel más básico, es en lo que primero se van a enfocar varios estudiosos de la lengua. Y su origen tiene que ver con justamente el análisis de cómo surgen las lenguas. Vamos a ver el video y luego pasamos a la presentación para ir explicando. Vamos a ver hoy probablemente 2 videos, entonces vamos a tratar de ir explicando esto con estos multimedia. Esperen un momento. Ven el que dice historia de la lingüística, ¿verdad? Sí. Déjenme cerrar mi micrófono porque si no, mi audio va a estorbar. No se escucha. Exacto, no se escucha. A ver, espérenme. No me digan que otra vez vamos a tener este problema. Incluir sonido. A ver, me dicen si se escucha, por favor. De la antigüedad, el griego. Se escucha. A ver, ahora lo voy a volver a abrir porque tuve este problema anteriormente y no, espero que no sea otra vez lo mismo, porque si no va a ser un desastre. Voy a abrir otra vez el video y quiero que me vuelvan a decir si se escucha, por favor, ¿vale? En 1783, Sir William Jones llegó a Calcuta para ocupar un puesto de juez en el Sí se Tribunal escucha. Superior de la Compañía Británica de la India Oriental. Sir William era un lingüista aficionado y se puso a estudiar la antigua lengua llamada sánscrito. Con asombro se percató de ciertas semejanzas entre el sánscrito y otras 2 lenguas de la antigüedad, el griego y el latín. En 1786 dictó en la Sociedad Asiática de Calcuta una conferencia en la que demostró la afinidad entre esas 3 lenguas. Este suceso puede nombrarse como un detonante para uno de los mayores descubrimientos sobre el origen de las lenguas, y demuestra que la lingüística es mucho más que un estudio teórico. Es la búsqueda de la semilla comunicativa, de nuestra necesidad primigenia de expresar palabras y de encontrar el cómo, cuándo y por qué del lenguaje. Indaguemos, pues, en los orígenes de la lingüística.
El descubrimiento de Sir William Jones dio paso a incesantes investigaciones para determinar el origen de las lenguas, que presentó como la lengua madre el indoeuropeo. Una de las más brillantes hazañas de la lingüística, llevada a cabo a lo largo de más de 2 siglos, ha sido la reconstrucción minuciosa de ese idioma. La teoría mayormente aceptada sitúa al indoeuropeo en el territorio que se extiende desde el sur del Mar Negro hasta el Cáucaso y las fuentes del Éufrates, o sea, la porción oriental de la península Anatolia o Asia Menor, región donde por primera vez se dio la agricultura. El nacimiento de la agricultura, 5 o quizás 6 milenios antes de Cristo, queda así firmemente vinculada con el nacimiento de las lenguas indoeuropeas. El invento de los anatolios, junto con su lengua, se expandió por un lado a Persia y la India, y por otro a los países mediterráneos. Pronto, el indoeuropeo se ramificaría en 4 principales raíces, que darían origen a nuestras lenguas actuales. Un gran número de lenguas se ha quedado en el camino de la evolución y han perecido. En cambio, otras lenguas encontraron el camino de la supervivencia y dejaron un legado indiscutible hasta nuestros tiempos. Tal es el caso del griego y del latín. Se suele decir que la filosofía del lenguaje comienza con el pensamiento griego. Sin embargo, es necesario aclarar que aquellos grandes filósofos no buscaban sistematizar una teoría lingüística, sino más bien expresar una serie de reflexiones dispersas en relación con la naturaleza del lenguaje. Estas reflexiones constituyen las bases de toda teoría lingüística contemporánea. Así pues, se habla de Platón como el primer pensador griego en realizar un análisis amplio acerca del lenguaje en uno de sus diálogos más conocidos y estudiados, el Cratilo. Platón aborda la cuestión del origen del lenguaje y para ello expone las posturas de Cratilo, quien hace el papel del naturalista, y de Hermógenes, quien representa la tesis convencionalista de los sofistas. El naturalismo considera que entre las cosas y las palabras que las nombran hay una relación directa y propia, y que cada cosa le corresponde un único y verdadero nombre, es decir, que todos los nombres de las cosas son tales porque así les corresponde de manera natural. Este pensamiento naturalista se le atribuye a grandes pensadores como Pitágoras, Parménides e incluso el mismo Platón, aunque este último no lo exponga de manera evidente. Por otro lado, la tesis convencionalista sostiene que los nombres los adjudican arbitrariamente los hombres y continúan utilizándolos por costumbre. El lenguaje no es algo natural, ni establece relación directa entre las cosas y los nombres. En lugar de ello, es una convención humana
que está al servicio de las creencias del individuo. Esta postura era compartida por filósofos como Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. El Cratilo de Platón asume como trama el conflicto entre estas dos posturas en sus formas más extremas y contradictorias. Lo interesante es que brinda argumentos válidos para cada una de ellas, por lo cual cae en una paradoja insoluble en este diálogo. La posición de Platón es intermedia, pues anhela que el lenguaje sea una representación de las cosas en sí mismas, no tanto como iguales, pues sería imposible, sino como una imitación lo más fidedigna posible. Ante la imposibilidad de tal evento, dado que habría que refundar el lenguaje, acepta el convencionalismo, pero no como un ejercicio del azar, sino como un intento de representación por semejanza. En textos posteriores, como el Sofista y la Carta Séptima, Platón ofrece más argumentos a su postura del lenguaje, definiéndolo como un instrumento humano que pretende imitar la esencia de las cosas, pero que termina tergiversando la realidad. De esta sentencia parte Aristóteles para hacer sus reflexiones lingüísticas. Aristóteles, tomando la postura convencionalista expuesta en el Cratilo, no se interesa por el origen del lenguaje, sino por la función social que ejerce. Para Aristóteles, el lenguaje es el mejor instrumento de comunicación del hombre, y es lo que determina su esencia. Gracias a él, los hombres son capaces de establecerse en comunidades o polis, lo cual representa su única posibilidad de alcanzar la felicidad, propósito esencial de su existencia. Así, las reflexiones filosóficas de la antigua Grecia establecieron las pautas para lo que ahora conocemos como estudios lingüísticos, e incluso abordaron temas de los que surgieron las primeras críticas literarias conocidas. A partir de ello, diversas culturas expusieron sus reflexiones a través de los siglos, consolidando nuevas teorías lingüísticas que repercuten en nuestra época. Tal es el caso de Dante Alighieri, reconocido como uno de los grandes escritores de todos los tiempos. Considerado como el primer crítico moderno, Dante Alighieri escribe el tratado De Vulgari Eloquentia durante su exilio, entre el año 1304 y 1307. Escrito en latín, aborda el problema de la dignificación de la lengua vulgar, es decir, de la posibilidad de tener una literatura digna, escrita ya no en la lengua de cultura, el latín, sino en la lengua materna. En aquella época no existía el italiano como tal, sino varios dialectos con rasgos muy distintos, tanto en la pronunciación como en el vocabulario. Dante identifica 14 dialectos vulgares que a su vez se ramifican en distintas variedades. Esta situación era despreciada por Dante, pues le parecía que generaba rivalidades entre ciudades, partidos políticos e incluso familias que hablaban un dialecto diferente. En esta
De hecho, este texto fue como pionero en el contexto de la unidad lingüística, ¿no? Buscábamos nuestra lengua común. Entonces, en el norte había el reino de la Sardeña, perdón, el reino de Sardeña con los Saboya, que aún ahora existen, pero ya no son herederos de nada. Luego en la parte central estaba el Estado Papal y en el sur el reino de las dos Sicilias, con Federico II. Lenguas y dialectos muy diferentes, y el latín era la lengua pues, hablada por los cultos, ¿no? Que siempre más se va haciendo nada más la lengua de la iglesia, la lengua de los cultos, sino la lengua del vulgo, del pueblo. Entonces existían muchas lenguas vulgares que hoy se pueden reflejar mucho en sus dialectos. Nuestros dialectos tienen una fuerte carga de identidad agraria y también identidad lingüística literaria. O sea, lo mismo Dante, lo habrás leído, ¿no? Decía que había algunos dialectos vulgares que sí se podían elevar a lenguas porque tenían una gran tradición literaria, ¿no? El autor de la Divina Comedia se refiere al origen de las lenguas a través de la concepción bíblica. Afirma que la lengua del primer hombre, Adán, era el hebreo, la lengua originaria de la humanidad, otorgada por gracia de Dios y completamente estable, pero que luego, a causa de una condena divina reflejada en el mito de la Torre de Babel, la lengua original se diversificó en múltiples lenguas distintas. Enseguida, ilustra 3 idiomas dominantes en Europa, de acuerdo a la forma en que afirman al hablar. Posteriormente, divide la facultad humana del lenguaje en 2. Primeramente, la locutio vulgaris, que es una facultad natural, un don directamente otorgado por Dios, y remite por tanto a la lengua materna, es decir, a la lengua vulgar. Y en segundo lugar, Dante habla de la locutio secundaria, que es una invención humana, fruto de la razón, un trabajo de construcción y de técnica. Es la elaboración de una gramática artificial, es decir, del latín. Es necesario recalcar que el propósito del tratado no es hacer un estudio lingüístico de los dialectos vulgares, sino dignificarlos y encontrar una lengua vulgar ilustre, tan artificiosa como el latín, con la que se exprese la más bella poesía y sea capaz de unificar a toda Italia. No será sino hasta varios siglos más tarde, después del descubrimiento de Sir William Jones, cuando la lingüística se consolidaría como una ciencia y daría paso a lo que hoy conocemos como lingüística comparada. A partir del siglo XIX, el estudio del lenguaje se situó bajo la influencia de los modelos científicos, basado en un estudio histórico comparativo de las lenguas. Las similitudes encontradas entre diversas lenguas arrojó como resultado el indoeuropeo, ancestro de la mayoría de las lenguas occidentales. Podemos observar, por ejemplo, que nuestro español mantiene estrecha relación con el latín y el griego antiguo. Este tipo de revelaciones dieron lugar a que diversos lingüistas publicaran sus estudios en forma de leyes, conocidas como leyes fonéticas, cuyo propósito era hacer una comparación de las lenguas según la pronunciación de sus vocablos. Jacob Grimm, importante lingüista alemán, formuló su propia ley, la Ley de Grimm, en 1822, en la que describía los cambios sufridos por las consonantes dentro de un grupo de lenguas indoeuropeas. Grimm identificó 9 correspondencias entre sonidos consonánticos de lenguas indoeuropeas relacionadas. A su vez, Hermann Hostow expone su propia ley,
en la que establece que las vocales largas se abrevian cuando van seguidas por una sonante, seguida a su vez de otra consonante. Esta ley es aplicada en el griego, el latín, el celta y el balto eslavo. Un gran número de estudios dieron lugar a una gran variedad de leyes fonéticas, con las cuales se han podido determinar las raíces de las lenguas actuales. Y aunque la labor ha sido extraordinaria, aún queda mucho por descubrir, pues el lenguaje es, por naturaleza, evolutivo, siempre cambiante. El lenguaje se transforma al paso del hombre. Por lo tanto, comparten el mismo destino. Preservar el idioma es preservar el pasado, las raíces de nuestra existencia. Vale, ¿tienen algún comentario con relación al video? ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Algo que no hayan entendido del todo? Profe, a mí no sé si, bueno, no sé si me puede regalar el link del video para Los links. verlo de nuevo, más al ratito. Ajá. Los voy a subir a la plataforma. Ahí voy a subir todo lo que veamos, ¿no? Incluso los links a los videos. Entonces sí te lo voy a pasar ahí. Pero de todos modos puedes buscar que sería historia de la lingüística documental, pero de todos modos lo voy a subir en Blackboard. Ok. ¿Algún otro comentario o algo con relación al video, al contenido que acaban de ver ahí? ¿Algo que les haya parecido interesante o nada? ¿O ni lo vieron? ¿Dónde está el...? ¿Nada? Bueno. Recuperaremos cosas conforme vayamos avanzando. Es importante este video porque pone un poco como el fondo a lo que vamos a comenzar a ver justo ahorita, que nos vamos a centrar en la parte que menos desarrolla el video, que sería la del siglo XIX, ¿vale? Primero vamos a dar un pequeño recuerdo de la filosofía Unitec. Generalmente en las presentaciones hago este tipo de recuperación para que no vaya a quedar en saco roto esto de la filosofía, ¿no? Y ya después continuamos con el tema. Concebimos el mundo como un conjunto integrado por naciones que interactúan en un contexto de convivencia, respeto y derecho. Naciones que comparten un medio ambiente cuyo uso debe ser armónico, racional, responsable y cuidadoso, ya que significa la base material que sustenta la riqueza de la humanidad y nuestro legado a las nuevas generaciones. Y con esto vamos a empezar nuestro primer tema, que sería Introducción a la Fonética y la Fonología. El objetivo de este tema sería que el estudiante comprenda la diferencia entre fonética y fonología a la luz de la historia de la lingüística y de un concepto fundamental para el estudio de una lengua, que sería el concepto de sistema. Por eso les decía en la lectura que habría que tener muy presente este concepto porque va a ser fundamental. De hecho, en muchos sentidos, el hito principal en términos de la lingüística es cuando se determina que las lenguas naturales funcionan como sistemas. Evidentemente, el sistema es un concepto científico que retoma la lingüística, pero justamente es ahí en donde se da el punto de partida para la evolución de una disciplina como la que con la que más o menos se están acercando, ¿vale? Empezamos con este concepto que justamente ustedes recordarán del video y para muchos de ustedes no será ninguna historia ajena, o si no, investiguen de qué se trata lo de la Torre de Babel. Y así le pongo a este siglo, que sería el siglo XIX, porque justamente el siglo XIX va a heredar una concepción
que lo acaban de ver en el video con Dante Alighieri. Dante Alighieri es un personaje importantísimo de la cultura italiana, bueno, en ese entonces Roma. Estamos hablando de 1320 y cacho, más o menos, cuando publica su libro, siglo XII, pasamos hasta el siglo XIX, y durante mucho tiempo se consideró que justamente la lengua originaria de todas las lenguas del mundo, porque la Torre de Babel tiene esa característica, ¿no? La humanidad compartía una lengua, se crea la Torre de Babel para tratar de alcanzar a Dios. Dios, digamos, el mito bíblico, castiga a los hombres, los dispersa y entonces se crean las lenguas, ¿no? Para que no puedan comprenderse entre ellos. Y en muchos sentidos el siglo XIX hereda esta concepción. Bueno, quizás hasta el siglo XIX, siglo XVIII más o menos se hereda esta concepción de que los orígenes de las lenguas es un origen bíblico, y entonces la lengua originaria, podría ser el hebreo, y por tanto a partir de ella se crean todas las demás lenguas. Lo que ocurre es que justamente en este siglo, ustedes vieron Sir William Jones en la India, cuando va a la India. Desde antes ya se había descubierto, no recuerdo ahorita el nombre del monje que descubre estas similitudes, pero digamos que el personaje relevante es Sir William Jones. Va a la parte, ¿sí está pasando mi presentación o no está pasando? Porque también tengo ese problema. Estoy en una diapositiva que dice la Torre de Babel, siglo XIX. Está en la filosofía. ¿Perdón? Está en filosofía Se quedó en la de primera. filosofía Unitec. No, pues no. Bueno, les digo. Y como no me dicen nada, a ver, es que vamos a compartir la pantalla. Ahí ya pasa, ¿no? No vieron ni el objetivo. Ahí está pasando, ¿verdad? Está en el objetivo. Sí, en el objetivo. Entonces, explicaba, ¿no? Justamente en el siglo XIX, este señor va a la India y descubre, o más bien se percata, les digo, ya había habido uno antes, pero él es el que queda nombrado en la historia, ¿no? Se percata de que entre el sánscrito, que es una lengua antigua de la India, que ya no se habla, es una lengua muy antigua que ya no se habla, y en esa época tampoco se hablaba, es decir, algunos monjes, algunas personas muy cultas pueden entenderlo y pueden pronunciarlo porque lleva años de estudio, pero de manera general es una lengua prácticamente muerta. Es como el latín, ¿no? El latín se puede hablar en el Vaticano, etcétera, pero es una lengua que ya nadie habla más que el Papa y algunas personas de su círculo más cercano. Lo mismo ocurría con el sánscrito. Entonces va a esta parte y descubre que el sánscrito se parece al latín y se parece al griego, lenguas en Europa. ¿Vale? Vean la distancia entre la India y la Europa. Deben considerar que en ese momento, pues, imagínense, viajar a la India no es como que, tomamos un avión y nos vamos, ¿no? Caminando, en caballo, en tren, todavía creo que en ese momento no había tren, o sea, los viajes como eran antes. Entonces, en esa gran distancia hay lenguas que se parecen. Y se comienzan a gestar justamente estos estudios históricos, porque es una revolución descubrir que esas dos lenguas que están extremadamente lejos se parecen. Y surge lo que se conoce como gramática comparativa de enfoque histórico, con base principalmente en similitudes etimológicas y gramaticales, en el sentido de, mira, esta palabra del sánscrito significa tal. Y curiosamente, esta palabra en latín, que se parece mucho a esta palabra, también significa lo mismo. Porque además también deben ser, recuerden, como son lenguas muertas, ya no sabemos cómo se pronuncian. Se están basando solamente en la escritura, que va a ser una de las críticas que se les va a hacer después a esta gramática comparativa. Entonces, se basan en, mira, estas dos palabras que se parecen gramaticalmente, tienen más o menos el mismo significado.
Y comienza a descubrirse que muchas lenguas europeas se parecen a lenguas que aparecen en otras partes del mundo, que específicamente en esta zona de la India, o entre ellas, ¿no? Ah, pues el español se parece al italiano. Y si le rascas un poquito más, mira, el alemán se parece al latín, se parece al español. El alemán se parece ya muy, digamos, estirándolo mucho, se parece a todas las lenguas latinas, ¿no? Y comienzan a realizar este tipo de estudios. Por lo tanto, en este siglo XIX se propone por primera vez el parentesco entre las lenguas europeas y el sánscrito. El arbolito que vieron ahí y que ahorita vamos a ver aquí, y si no se alcanza a revisar, lo buscamos en internet, justamente surge de esta perspectiva. Obviamente este árbol es actual, ¿vale? En ese momento se crean esquemas más simples porque no tenemos toda esta información y se crea los árboles son mucho más sencillos. También hay que considerar que, por ejemplo, es un siglo de grandes revoluciones científicas. Generalmente no se suele trabajar mucho porque parece que no ocurrió nada ahí, pero es la base de lo que ocurre después en todas las ciencias. Justamente también en el siglo XIX surge la teoría darwiniana de la evolución de las especies. Hay una discusión, hay una pelea entre saber si esta intuición de la evolución de las cosas, vamos a decirlo así, ocurre primero en la lingüística, porque aquí también se da esto, ¿no? Ah, mira, las lenguas evolucionan así. Evidentemente no está hablando de entidades vivas, pero se da esta primera conceptualización y Darwin, ¿no? Donde Darwin lo ve en el término de la biología. Ah, mira, las especies heredan estas cosas o evolucionan de manera particular dependiendo del contexto en el que se encuentren. El clásico ejemplo de Darwin, ¿no? Si tenemos una isla y en la mitad de la isla hay una cordillera y tenemos la misma especie de aves en un lado de la isla y en el otro lado de la isla, pero esas aves nunca llegan a comunicarse, nunca llegan a parearse entre ellas, las de la zona, de esta zona de la isla y de esta otra zona, nunca llegan a parearse, van a desarrollarse de manera diferente y van a desarrollarse de manera independiente, aunque en un principio sean las mismas aves. Lo mismo se intuye en la lingüística. Ah, mira, tenemos que primero se hablaba una lengua originaria, el indoeuropeo, así le ponen esa lengua. Se comienzan a dispersar las poblaciones, la población humana se comienza a dispersar en el mundo y conforme se va alejando, va pasando el tiempo, ya no se comunican los que están aquí con los que están hasta allá y entonces las lenguas comienzan a desarrollarse de manera independiente. El primero que propone el asunto del árbol lingüístico va a ser Slater, que elabora la teoría de las familias lingüísticas. Esta no es una cita de él, pero es importante recuperarla, ¿vale? En los estudios primitivos del cambio lingüístico, dos o más lenguas que divergen de la misma lengua origen exhiben semejanzas léxicas y estructurales. Tenemos una lengua origen, que sería el sánscrito, y dos o más lenguas, pensemos en este momento en el latín, el hebreo y el sánscrito, van a diferir léxica y estructuralmente de esa lengua originaria, aunque en muchos sentidos también se parezcan. Pero las correspondencias léxicas son más duraderas. Aquí se refiere a que las palabras suelen ser, ustedes lo pueden ver. Cuando ustedes están estudiando francés, se dan cuenta que muchas palabras se parecen al español. Si ustedes estudian también inglés, se pueden dar cuenta que muchas palabras del inglés se parecen al francés y en algunas ocasiones se parecen a las del español. Si ustedes han llegado a estudiar portugués, también se pueden dar cuenta que muchas palabras se parecen tanto al español como al francés. Aunque en términos gramaticales las dos lenguas difieren mucho y en términos de pronunciación también difieren de una manera muy evidente, pero el léxico, el parecido entre las palabras permanece, a pesar de los siglos que lleva la evolución lingüística entre el latín y las otras lenguas. Ahorita pasamos a esa parte, ¿no? Porque una de las lenguas del indoeuropeo va a ser el latín. El latín, recuerden que es la lengua que hablan los romanos, es la lengua que se va a extender durante prácticamente toda la península europea, durante toda la zona europea.
Y del latín van a surgir estas lenguas, ¿no? Portugués, español, francés, italiano, etc. Entonces, se parecen porque surgen también de una misma lengua que sería el latín. Dos lenguas tan distintas tipológicamente como el sánscrito y el inglés moderno siguen presentando, y vean hasta la fecha, ¿no? O sea, durante tantos siglos, prácticamente milenios, las lenguas, a pesar de la distancia espacial y temporal, mantienen semejanzas léxicas muy difíciles de ver porque hay que hacer una comparación muy, muy profunda de las lenguas, pero existen. Entre el sánscrito y el inglés moderno siguen presentando suficientes correspondencias léxicas como para incluirlas a ambas en la familia indoeuropea. Entonces, este hito es de especial importancia y de él surge este árbol. También porque es tan relevante conocer este árbol, pues voy a tratar de agrandarlo para que lo podamos ir revisando de manera más... Es que va a ser difícil verlo así. A ver, esperen un poco. Déjenme buscarlo en línea. A ver, creo que esto puede funcionar. Es que me interesa poder agrandarlo. Esperen un poquito. Ok, ya ven la imagen, ¿verdad? Sí. Ok, aquí les digo, lo importante es, evidentemente se nota, ¿no? O sea, muchas lenguas del mundo provienen de esa misma rama lingüística. E interesa sobre todo porque debemos entender que a pesar de las diferencias que pueden existir en la actualidad entre una lengua como el francés, el español y el inglés, que serían las tres principales, pero ustedes en este sentido pueden ver que se pueden incluir otras como el alemán, el italiano, el portugués, etcétera, surgen de la misma familia lingüística. El indoeuropeo, como se puede ver en este esquema, evoluciona a lo que aquí tendríamos dos ramas, el germánico y las lenguas romance. Romance entendamos como lenguas latinas. Esto también es trascendental para que ustedes entiendan la historia, porque es una de las cosas que luego todavía no se sabe muy bien qué viene en el examen de titulación, pero probablemente sean cosas que se lleguen a preguntar, porque la convivencia entre el francés y el inglés y también el español tiene que ver con la evolución de estos dos grupos de población, ¿no? Los germánicos que se van a establecer en el norte de Europa son a los que van a llamar generalmente los latinos o los romanos los bárbaros. Los bárbaros van a ser todos los pueblos germánicos que están en la parte de arriba de Italia y de Roma. Y los romanos que van a ser los que hablan el latín, que serían, repito, los romanos, ¿no? Que se van a establecer en la península de Italia y a partir de ahí van a ejercer su dominio. Además hay que considerar que los romanos van a ser el imperio de Occidente en ese momento, ¿no? Entonces para ellos todo lo que no es latino son bárbaros y los bárbaros van a ser los germánicos. Los germánicos, en ese momento, esta lengua que no tiene un nombre específico, pero que se le va a denominar protogermánico, va a evolucionar en lenguas como el inglés y el alemán.
que están establecidos en la zona norte, ¿no? Va a haber más, pero de forma primordial serían estos. Entonces, el inglés y el alemán, pues evidentemente van a estar emparentados entre sí. Y luego las lenguas romances, que ustedes tienen la zona baja de latín, ¿no? Perdón, la zona baja de Europa, Mediterráneo, la península itálica, donde se van a establecer los romanos, van a hablar latín, van a extender su imperio en toda la zona sur de Europa. Imagínense ustedes el mapa de Europa. Se van a extender por lo que se conoce actualmente como Francia. En ese momento se le denominaba la Galia. Se van a extender en lo que conocemos ahora como España, pero en ese momento se le llamaba, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, la península ibérica, en la zona de Portugal, etcétera. Se van a establecer en toda esta parte y con el paso del tiempo el latín va a evolucionar en las lenguas actuales como el español, el portugués, el italiano, etcétera, ¿no? Es muy importante entender esto, les repito, por las similitudes y también para entender la historia de las lenguas. Y evidentemente porque muchas de ellas van a entrar en contacto. Es algo que también a veces se nos pasa de largo, pero prácticamente todas estas lenguas, porque están en un territorio muy pequeño, o sea, hay que pensar que Europa es un territorio relativamente pequeño si lo comparamos, por ejemplo, con territorios en Asia, con territorios en América. América es excesivamente grande para el territorio que ocupa Europa, ¿no? Entonces, son territorios muy pequeños en los que la convivencia pues, va a ser evidente, ¿no? Por ejemplo, el inglés va a tener muchos préstamos de latín, porque Roma se va a extender, va a llegar a conquistar hasta lo que conocemos actualmente como la isla de Gran Bretaña. También el francés va a tener mucha influencia en el inglés. Luego el inglés, con el paso cuando cuando Inglaterra se convierte en potencia mundial y cuando Estados Unidos se convierte en potencia mundial, que es lo que estamos viviendo en estos momentos históricos, pues todas estas lenguas van a recibir el influjo del inglés, ¿no? Dependiendo mucho, vean cómo de pronto el pueblo germánico, que eran los bárbaros para los latinos, en la actualidad se convierten en la metrópoli, ¿no? No Inglaterra, pero sí Inglaterra en su momento, pero en la actualidad Nueva York, Estados Unidos, Los Ángeles, bla, 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 se convierten en la cultura hegemónica. Y entonces vamos a sufrir el influjo de toda esta lengua inglesa en las demás lenguas del mundo, ¿no? Lo sabemos. Muchos préstamos del inglés, ustedes seguramente lo ven en TikTok, lo ven en préstamos del inglés, ¿no? Tenemos palabras en español, pero ocupamos la inglesa porque nos da prestigio, ¿no? Nos sentimos en sintonía con la tónica actual de la cultura, ¿no? Por eso es tan importante conocer incluso el origen de estas dos lenguas. Y justamente en el siglo XIX es cuando se da este primer acercamiento a cómo evolucionan las lenguas en el mundo, ¿vale? ¿Alguna pregunta con relación a lo que les he explicado hasta ahorita con este mapa o con lo de las lenguas, las familias lingüísticas? ¿Nada? No, profe. Okay, regresamos a la presentación. Y les digo, ¿no? Este es el primer hito que se da. Ahora, ¿por qué es tan importante en términos de la fonética? Porque a pesar de que primero se basan en las similitudes gramaticales o léxicas, en muchos sentidos es el origen para entender por qué surge de pronto la imperiosa necesidad de estudiar cómo se pronuncia una lengua, ¿vale? Primero, aunque en ese momento, aquí hay que ser muy cuidadosos porque en ese momento no se le llamaba fonética, ya existía el concepto, pero no lo entendían como lo entenderíamos ahora, ¿vale? Sabían que había que entender la pronunciación, etcétera, pero en este momento hay una confusión
que es muy obvia porque digamos, el origen de los que hacen este tipo de estudios, también aquí hay que considerar que estamos hablando de los estudios occidentales. Los estudios orientales se mueven aparte. China, etcétera, andan en otro rollo con relación a esto, ¿no? Porque se cuecen aparte estas dos culturas. Para los estudiosos occidentales, la relación entre la letra escrita y el sonido era igual. Entonces ellos partían, sobre todo en estos primeros estudios, de que lo que encontraban escrito reflejaba la pronunciación. Por tanto, en ese sentido, la fonética va a ser la base sobre la que se asientan los estudios comparativos, aunque la representación fonética se llega a confundir con la representación gráfica, ¿sí? Aquí es muy importante. Nosotros vamos a ver que en la actualidad tenemos una representación gráfica para el sonido, pero no hay que confundir esta representación gráfica que nosotros vamos a ver con la representación ortográfica de una lengua. Ustedes lo que ven ahí escrito es la representación ortográfica de una lengua, pero no en todos los casos se refleja la representación fonética. Pensemos solamente en una palabra como esta, ¿no? Que sería la palabra hay. Ustedes aquí ven que hay 3 grafías, pero nosotros sabemos que el H es muda, ¿vale? Y por tanto, esta letra gráfica no se pronuncia. Por tanto, no hay una relación 1 a 1 en todas las palabras entre la grafía y lo fonético. En este momento no se tiene mucha conciencia de este asunto. La representación fonética se llega a confundir con la representación gráfica. Y esto lo podemos ver aquí. Si se encuentra que hay entre 2 lenguas una coincidencia en la forma de palabras indispensables en una medida tal que se pueda descubrir las reglas de los cambios de letras pasando de una a otra, entonces hay una relación básica entre ambas lenguas. Aquí me interesa mucho destacar el asunto de cambios de letras. No están hablando de cambios de sonidos ni de cambios de fonemas, que es el concepto que ustedes ya están trabajando en la lectura y el que vamos a revisar en clases posteriores, sino cambios de letras. Están hablando de grafías, ¿vale? Si se encuentra que hay entre 2 lenguas una coincidencia en las formas de palabras indispensables en una medida tal que se puedan descubrir las reglas de los cambios de letras, pasando de una a otra, entonces hay una relación básica entre ambas lenguas. Y un poco aquí se los pongo con el ejemplo del español. Si tenemos este tipo de pares mínimos, veremos este concepto también después, nos podemos dar cuenta, mira, pues en este caso, donde dice dictus, tú te puedes percatar de que este par de letras se transforma, vamos a decirlo así en español, en este otro par de letras, ¿no? Aquí desaparece esa S, pero te puedes dar cuenta que se transforma en ese par de letras. Y esta S desaparece, ¿no? Y entonces dictus, que en latín era, esta palabra que en latín era dictus, se transforma en español a dicho. Y podemos ver regularidades porque, por ejemplo, satisfactus en latín tiene el mismo conjunto de letras, vamos a decirlo ahora, y estas 2 letras se transforman otra vez en estas 2 letras. Y otra vez desaparece la S. Hay más transformaciones, ¿no? Por ejemplo, esta U se transforma en todos los casos en una O, ¿no? Esta A se transforma en una E. Aquí también tenemos otro elemento. Eso no nos vamos a meter. Y aquí tenemos otra vez este par de letras que se vuelve a transformar en este otro par de letras. Otra vez desaparece la S y la U se vuelve a transformar en una O. Y entonces comienzan a ver esto en términos de escritura y dicen, mira, los cambios de letras se pueden determinar por reglas. Aquí no están hablando de fonética, pero ya están metiéndose en asuntos de cómo cambia una palabra. Después veremos que justamente esta va a ser la crítica. No, lo que tendríamos que ver es si esa transformación es fonológica. Es decir, si cuando yo siempre hago estas transformaciones o si estas transformaciones responden a criterios de fonética, porque lo que hacen las personas es hablar.
¿no? Incluso en esos momentos, en el sánscrito, etcétera, pues la cultura escrita no era tan avanzada, entonces lo que hace la gente es hablar, y es en el habla en donde se descubre si existe realmente o no el parentesco, pero en este momento eso no quedaba tan claro. Se enfoca solo en la parte acústica de los sonidos de los aislados de las lenguas, porque solamente va viendo letra por letra. Entonces, no genera un marco general para entender todos los sonidos, que es justamente lo que va a ocurrir después. Tenemos que generar reglas, porque no puede darse el caso de que letra por letra vaya cambiando, sino que debe haber un condicionamiento general que permita realizar estos cambios. Se estudia principalmente para realizar reformas ortográficas y para la enseñanza de lenguas extranjeras. Siempre ha sido así, ¿no? En nuestro primer acercamiento con algo así como la pronunciación, porque ni siquiera en nuestras clases del español, de primaria, secundaria, o sea, sabemos que hay algo que se llama pronunciación, sabemos que hay algo que se denomina prosodia, pero no es no es una materia por sí misma para los hablantes del español, porque se parte del hecho de que nosotros sabemos pronunciar el español. Ya hay sus complejidades, ¿no? Con relación a si sí, si no, a qué nos referimos con que sí sabemos pronunciar bien el español o no sabemos pronunciar bien el español, ya tiene otras características. Pero una lengua materna no nos mete en estas problemáticas porque partimos de que sabemos pronunciar. Siempre nos acercamos a la pronunciación de una lengua extranjera y es ahí donde nos encontramos en problemas. Y justamente históricamente siempre ha sido así, ¿no? Había que enseñar a los alumnos a pronunciar correctamente o a cómo se pronuncia una determinada lengua. Y en ese entonces, pues también la fonética servía para eso, aunque les repito, no se denominaba específicamente fonética. Llegamos a finales del siglo XIX, que es la parte final del video específicamente, en donde va a surgir un grupo que se denomina neogramáticos, principalmente en los círculos de Francia, Italia, etc. Alemania también va a tener algunos nombres importantes que se van a denominar neogramáticos. Finales del siglo XIX, 1890, ya prácticamente para entrar a 1900. Va a surgir este grupo en un contexto positivista de la ciencia. Ustedes tal vez ya hayan escuchado este concepto de contexto positivista de la ciencia, que es una perspectiva filosófica, vamos a decirlo así, que después, porque primero surge en el área de la sociología, ¿no? Augusto Comte, si ustedes recuerdan también ese nombre, se mete en este rollo del positivismo, porque quiere trasladar la rigurosidad de las ciencias duras a las ciencias sociales. Pero el asunto es que hace una revolución de pensamiento porque extrema los postulados científicos y en muchos sentidos limpia muchas cosas que antes no se tenían muy claras de la ciencia. Entonces, en este contexto positivista en donde primero, lo que ocurre es que dice, bueno, tenemos que hacer ciencia y la ciencia no la podemos hacer solamente con especulaciones. Tenemos que hacerla con datos, tenemos que fundamentar muy bien nuestras hipótesis, tenemos que fundamentar muy bien las conclusiones, hay que falsear datos, ¿no? Etcétera. Todos estos conceptos asociados a una ciencia dura es lo que propone la filosofía positivista. Por eso aquí les pongo centralidad de los datos, porque centra los datos. Tú me estás haciendo esa afirmación, necesito pruebas. Necesito pruebas y necesito los datos. Por eso es que los neogramáticos, cuando ven lo que hicieron los que estaban estudiando la gramática comparativa de enfoque histórico, van a levantar la ceja, porque van a decir, bueno, primero, no podemos basarnos solamente en un estudio etimológico, sino que necesitamos datos reales, porque tú me estás diciendo que efectivamente que aquí esto cambia, digamos, esta palabra cambia a esta otra. Pero ¿cuáles son tus pruebas fonológicas de que esto ocurre? Es decir, ¿dónde está? En latín no se pronunciaba dicho. ¿Cómo sabes que en latín no se pronunciaba así? ¿Cómo sabes que en sánscrito no se pronunciaba de tal o cual manera o que no tenía otra pronunciación? ¿Vale? ¿Cuáles serían los cambios cómo puedes probar esos cambios lingüísticos?
Entonces los neogramáticos van a superar la barrera del estudio etimológico y van a ser los primeros en hablar de reglas que dictan el cambio fonético, porque van a decir, tenemos que hablar de estos cambios en términos fonéticos. Me tienes que decir, porque no es válido decir que esta letra cambia a esta otra, porque la escritura no es un elemento fiable, ninguna cultura tiene la misma escritura. A veces una letra que asocia, sobre todo cuando importamos un alfabeto, ¿no? El latín se importa a otra lengua, pensemos un poco en el náhuatl. Cuando llegan aquí los conquistadores, agarran el latín y dicen, tenemos que traducir, o más bien tenemos que escribir el náhuatl en latín. Entonces ya ahí se pierde mucha fineza fonética que podría tener el náhuatl, porque estamos agarrando otro alfabeto y que no refleja necesariamente la pronunciación de la lengua náhuatl. Y lo mismo se preguntan aquí, ¿no? ¿Por qué deberíamos suponer que una letra representa el mismo sonido para todas las lenguas? Entonces dicen, no, aquí tenemos que hablar por reglas de cambio fonético y por tanto necesitamos datos para los cambios fonéticos. Aquí es donde ya empieza el problema, porque en este momento no existen grabadoras, no tenemos grabaciones del sánscrito, no tenemos grabaciones del latín, no tenemos grabaciones del griego, entonces, ¿cómo sabemos cómo se pronunciaban esas palabras? Comienzan los estudios sincrónicos en oposición a la perspectiva diacrónica del siglo pasado. Estos dos conceptos van a surgir después, pero aquí los pongo porque aquí es donde se muestra una división clara, ¿no? Los gramáticos comparativos tienen un enfoque histórico. Es a lo que denominamos una perspectiva diacrónica de la lengua. Vamos a estudiar cómo evolucionan las lenguas. A eso se le denomina perspectiva diacrónica. Y eso lo hacen los gramáticos comparativos de principios del siglo. Los neogramáticos, como se dan cuenta que no pueden acceder a los datos fonéticos de las lenguas antiguas, dicen, no podemos hacer nada con eso, porque no tenemos las bases para realizar estudios fiables. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Enfocarnos en las lenguas que se hablan actualmente. A eso se le va a denominar estudios sincrónicos. Van a decir, yo puedo escuchar cómo habla un francés en la actualidad, puedo escuchar cómo habla un italiano en la actualidad, puedo escuchar cómo habla un alemán en la actualidad, entonces yo puedo estudiar las reglas de pronunciación en esas lenguas, pero en la actualidad. A eso se le va a denominar estudios sincrónicos. La perspectiva en donde se estudian los fenómenos que ocurren en el tiempo real, en la actualidad, ¿no? El español de hoy, el alemán de hoy, el italiano de hoy, el francés de hoy, etc. Y eso sí va a permitir generar reglas fonéticas. Pues mira, en este contexto se pronuncia tal o cual cosa. Estamos haciendo un estudio en este año en el que se puede constatar que existe variación entre la pronunciación de esta palabra en esta zona y en esta misma palabra se pronuncia de manera diferente en esta otra zona, ¿no? Y podemos ver cómo se da esa variación. En fin, o sea, eso lo permite porque estamos en la lengua actual. Y ellos son los que se enfocan en esto. Desechan entonces la perspectiva histórica. En este momento se desecha. Dicen, no podemos estudiar lenguas antiguas, entonces nos enfocamos en lo que sí podemos estudiar, que serían las lenguas de hoy. Hincapié en el hecho de que no se puede confundir la letra escrita con la pronunciación, lo que ya les expliqué de manera profunda, ¿no? No sé si tengan alguna duda con relación a esta parte de los neogramáticos. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Los conceptos raros quedaron claros, positivista, sincrónico, diacrónico, etc. Los vamos a repetir, pero digamos que quede claro la explicación de estos conceptos y la diferencia. Ok. Ahora, ¿qué ocurre pues en términos fonéticos? Ya más o menos nos damos cuenta hacia dónde va este asunto, ¿no? Primero, la fonética va a tomar un papel fundamental, porque si algo podemos tener de la lengua, es lo que les decía al principio, si algo podemos tener de la lengua es el sonido, porque es la cosa más física, incluso en términos
científicos lo podemos estudiar desde un punto de vista de la onda sonora. Esto lo veremos en la siguiente presentación. Pero es lo que podemos estudiar, o sea, es una cosa física, es una cosa que existe, lo podemos datar. Entonces la fonética se convierte en el eje fundamental sobre el que se va a estudiar el lenguaje. Aquí tampoco todavía surge el término lingüística ni nada por el estilo, pero la fonética va a tomar el papel fundamental. También la dialectología. La dialectología es una rama de estudio de la lingüística que se refiere a las variaciones de una lengua. Ustedes ven esto muy claramente. La manera en que pronunciamos en el centro del país no va a ser la misma que en que se pronuncia en el norte del país, o en el sur del país, o en la zona del Bajío. Si ustedes van a Tepito, si ustedes van a La Merced, si ustedes van a Ecatepec, si ustedes van a, no sé, a Las Lomas, a Ciudad Universitaria, si se van al Pedregal, se van a dar cuenta que todas las personas pronuncian o hablan de manera diferente. A eso se le denomina, con sus peros, por nada más para poner el ejemplo, estudios dialectológicos, que estudiar cómo varía la lengua en un grupo determinado de población, ¿no? Y justamente aquí también toma papel, o más bien es fundamental en esta parte de la historia, porque es lo que se puede estudiar, ¿no? La fonética en este sentido va muy ligada a la dialectología. Entonces se convierten estas dos ramas de las disciplinas en el foco de atención de los filólogos. Vamos a estudiar la pronunciación y las variaciones de pronunciación en las lenguas. La fonética se concibe como un sistema natural, es una herencia, o se trata de exportar de manera muy fuerte lo que se ha evolucionado en las ciencias naturales a la lingüística o a las lenguas. Pues tenemos que las especies evolucionan, incluso se llega a dar la situación de que creo que aquí no viene en la cita, de que se dice que la lengua es un ser vivo. Así se dice tajantemente, ¿no? Y como un ser vivo, entonces va a evolucionar de la misma manera. Ahora nos podríamos cuestionar esa situación, aunque con nuevas perspectivas que se han abierto en varios terrenos de las ciencias, actualmente se está volviendo a pensar que la lengua es una entidad viva. Todavía no vive en el sentido de como nosotros, que respira, etcétera, pero que se mueve de manera independiente a nosotros, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, que es algo que podemos verlo, ¿no? Si yo me muero, el español va a seguir siendo el español. Entonces, como entidad es algo que está fuera de mi control. Por lo tanto, es algo que no está en mí necesariamente, es decir, sí, porque yo lo hablo, pero que comparto con toda una comunidad. Entonces, ahí es donde empieza el cuestionamiento, ¿no? ¿Qué tanto el hablante por sí mismo se puede escapar a esa situación? Pero, en fin, aquí es donde empiezan a darse esas situaciones. La fonética se concibe como un sistema natural cuya evolución se rige por leyes inalterables. Así como todos los fenómenos físicos de la naturaleza tienen leyes inalterables que pueden descubrirse a través de la ciencia, en ese momento esto se pensaba así, pues también la lengua debe tener este tipo de características. Y principalmente la fonética, perdón, o el sonido lingüístico, que debe responder a las leyes de la naturaleza. Si es sonido, debe definitivamente responder a las leyes naturales del sonido. Parafraseando a Osthoff y Brockman, esto lo pueden encontrar en este libro, el pensamiento de los diagramáticos se resume de esta manera. Todos los cambios fonéticos, en tanto que procesos mecánicos, ahí les subrayo procesos mecánicos porque es importantísimo, incluso vamos a ver, ¿no? De aquí surge la idea de sistema. Es un proceso mecánico, para que vayan pensando un poco en qué es un sistema, pero concibiéndolo de esta manera, decimos que los cambios van a ser procesos mecánicos, es decir, no se pueden dar por azar, sino que se dan de manera natural, es decir, como consecuencia de factores específicos que producen ese cambio. Tienen lugar, por lo tanto, estos cambios obedeciendo a leyes que no admiten excepciones.
Después se va dando cuenta que esto no es tan así, ¿no? Porque evidentemente las lenguas, como todo lo humano, no responde a las leyes inalterables. Pero en este momento es muy útil porque permite limpiar todo lo que, digamos, todo el ruido que se había hecho anteriormente con estas confusiones que se habían tenido en términos metodológicos. Pero aquí, digamos, se parte de que no haya excepciones. Entonces, si este cambio da este otro, si este fonema cambia este otro fonema, vamos a esperar que en todas las lenguas ocurra que este fonema en este contexto determinado o este sonido en este contexto determinado cambie a este otro sonido sin excepciones. Tiene lugar obedeciendo a leyes que no admiten excepciones dentro del mismo dialecto y dentro de un determinado periodo de tiempo. Y el mismo sonido siempre se desarrollará de la misma manera en el mismo entorno, es lo que les digo. Aquí parten de la idea de que si pongamos que este sonido X, déjenme escribir aquí, este sonido X está en un contexto de sonidos Y, O. Y se da que en este contexto, este sonido evoluciona a Y, Z, O. Pues ocurre que en todas las lenguas o en todos los ejemplos que nosotros podamos datar, si este sonido está entre el sonido Y y el sonido O, entonces se va a transformar al sonido Z. Es lo que dicen en este tipo de reglas, ¿no? Si se da que ese sonido está en ese contexto, entonces va a evolucionar en ese sonido y no va a haber en ese sentido excepciones, ¿vale? Y el mismo sonido siempre se desarrollará de la misma manera en el mismo entorno. Pero las reformas y creaciones analógicas de palabras concretas, esto aquí es importante hacer una distinción, porque aquí se refiere aquí es hasta donde se refiere a la fonética. Aquí ya se refiere al asunto de lo léxico. Las reformas y creaciones analógicas de palabras concretas como entidades léxicas o gramaticales son igualmente un componente universal del cambio lingüístico en todas las épocas de la historia y la prehistoria. Aquí ya se refiere a préstamos, por ejemplo, ¿no? Préstamos del inglés, préstamos del francés, palabras que se parecen, creaciones literarias, etcétera, en el sentido de que también aquí presentamos variación, pero no necesariamente va a responder a leyes específicas, sino que simplemente son préstamos, se pone como un apunte, ¿vale? Ese es el papel en este momento de la fonética. Repito, el término no se utiliza como lo utilizaríamos actualmente, pero ya comienza a gestarse el punto de partida para la creación de una fonética como la que vamos a estudiar nosotros, ¿sí? ¿Alguna pregunta con relación a esta diapositiva? No, no hay nada, no hay dudas. ¿Todo bien? También si voy muy rápido me pueden decir, ¿eh? Por si no Ok. Justamente en este contexto, los neogramáticos, va a surgir la que se denomina Asociación Fonética Internacional. Este punto es de especial importancia porque nosotros vamos a llegar a una presentación en donde nos vamos a encontrar otra vez este nombre y que va a ser una asociación que va a dar origen a la formalización de los símbolos que se van a utilizar para representar los fonemas de las lenguas en el mundo. Esta asociación, perdón, ¿sí me están escuchando bien? Porque el micrófono lo tengo hasta allá y no sé si me estoy dando a entender bien. Sí, se escucha. ¿Sí? La Asociación Fonética Internacional surge en 1886, estamos en este contexto de los neogramáticos en Francia. Un grupo de profesores liderados por el francés Paul Possy formaron la Asociación de Maestros de Fonética, en ese momento se le llama Asociación de Maestros de Fonética, que se conocería después como la Asociación Fonética Internacional. Esto va a ser un hito fundamental en la fonética, porque antes los neogramáticos y todos los que seguían esta rama se dan cuenta que necesitan formalizar de alguna manera el sonido, porque claro, voy a estudiar el sonido, pero por ejemplo, si yo quiero hacer un artículo, si yo quiero hacer un libro, pues no puedo incluir en todos los artículos mis grabaciones,
ni en todos los libros pueden ir mis grabaciones. Además, recuerden que en ese momento no hay CDs, o sea, son cosas de este tamaño que hay que grabar, etcétera, ¿no? No puedo tener eso, o incluso, como todavía no tengo grabadora, necesito una manera de representar los sonidos. Entonces se comienzan a dar estos intentos de decir, bueno, voy a generar una forma de representación de mis sonidos. Y se van a dar en varios puntos de Europa estas iniciativas, pero a veces son muy personales, ¿no? Por ejemplo, fulanito que está haciendo el estudio tal, está haciendo sus propios mecanismos de transcripción fonética. Fulanitos o menganito que está en otra parte de Europa que también está haciendo su propio estudio, está haciendo sus propias representaciones gráficas de la fonética. Pero aquí, estos señores están en una escuela de lenguas extranjeras. Surge en esta situación que dicen, bueno, nosotros tenemos que enseñarles a estos alumnos a pronunciar las lenguas. ¿Qué hacemos para que estos alumnos puedan aprender a estudiar lenguas extranjeras? Y se ponen a realizar un inventario de fonemas para cada una de las lenguas que se enseñaban en esa escuela. Entonces crean conjuntos de símbolos que tuvieran valores diferentes para representar los sonidos de cada lengua. El asunto es que pronto se dan cuenta, primero, que es muy engorroso crear un sistema de fonemas para cada lengua, ¿no? No podemos crear, o bueno, podemos crear un sistema de fonemas para el francés, otro para el italiano, otro para el español, otro para el árabe, otro para el chino, pero se vuelve una cosa imposible de aprender. Y también se van dando cuenta que pues, las lenguas comparten sonidos, eso es lo que también ya se habían percatado, nos vamos percatando. Y lo que se comienza a intentar crear es justamente una representación gráfica que nos ayude para todas las lenguas. Se va a dar después, solamente termino esta parte. Su foco de interés fue mejorar la pronunciación de lenguas extranjeras e impulsar la alfabetización, ¿vale? Pero como se dan cuenta que estos intentos son infructuosos porque son muy complejos, entonces se dan a la tarea de intentar sintetizar. Nos damos cuenta, en español, en italiano, etcétera, existe el sonido k, k. Pues entonces a ese sonido que existe en prácticamente todas las lenguas del mundo vamos a ponerle este símbolo. Pues existe una vocal A que existe en francés, que existe en español, que en algunos casos existe en inglés, etcétera, pues vamos a darle este sonido. Pues que existe un sonido g, en francés, en árabe, etcétera. Pues a ese sonido le vamos a poner este símbolo. Y es así como va a surgir el alfabeto fonético internacional. El alfabeto fonético internacional va a ver la luz en 1888. Este alfabeto yo ya se los presenté en la sesión pasada, pero les voy a enseñar otra vez para que no digan, ¿de quién está hablando? Es este que yo les había presentado la sesión pasada. También se los voy a compartir en Blackboard, porque es el que vamos a estar ocupando, pero ya lo utilizaremos cuando lleguemos a esa diapositiva. Pero es este cuadrito que está aquí. Claro, ya es la edición actual. ¿Sí se alcanza a ver o se ve el reflejo de alguna cosa? O no se ve bien, sino para que les enseñe el cuadro por internet. ¿No se ve bien? Déjenme entonces se los enseño. Les digo, se los voy a compartir también, pero por ahora no importa tanto que lo tengan, ¿no? Porque ni le van a entender. Cuando ya lleguemos a la diapositiva, ya nos adentraremos a esta herramienta. Pero les digo, ahorita no tiene caso que se las comparta. Pero sí es importante que la vean.
esta tabla. ¿Ya la ven ahora sí? Ay, ya se ve muy grande. ¿Ya se ve? Sí, sí se ve. Ok. A eso es a lo que se le denomina alfabeto fonético internacional, perdón. Y es lo que les digo, es un resumen, vamos a decirlo así, de todos los sonidos del mundo, ¿no? De todos los sonidos, perdón, de las lenguas del mundo. Pues en la lengua X existe este sonido, en estas lenguas existe este sonido, vamos a ponerle este simbolito. En estas otras lenguas existe este otro sonido, pues vamos a ponerle este otro simbolito. Y la tabla es lo que intenta reflejar. Si se dan cuenta, es una herramienta muy útil, extremadamente útil, sobre todo para cualquier lingüista que estudie fonética, pero también, por ejemplo, para estudiantes de lenguas extranjeras como ustedes. Porque aprendiendo a manejar esta herramienta, ustedes tienen la llave para la pronunciación de cualquier lengua del mundo. Algunas presentarán quizá algunas dificultades muy particulares, pero de manera general sirve para cualquier lengua del mundo, ¿vale? Incluso hay un libro, no lo tengo, o sea, sí lo tengo, pero no lo comparto, o sea, lo puedo compartir, pero me refiero a que no viene mucho al caso del curso, porque ustedes solamente están estudiando inglés y francés, pero es un libro que publica la Asociación Fonética Internacional, en donde vienen los alfabetos fonéticos de muchas lenguas del mundo, que obviamente retoman estos símbolos, pero nos dicen, pues en inglés tienes estos fonemas, en francés tienes estos fonemas, perdón, en árabe tienes estos fonemas, en chino tienes estos fonemas, en húngaro tienes estos fonemas, en náhuatl tienes estos fonemas. Entonces, es muy útil para cualquier lengua del mundo, ¿no? Nosotros lo enfocaremos en inglés y francés, pero la herramienta como tal es la llave para la pronunciación de cualquier lengua que ustedes quieran estudiar después. Entonces, les presento el alfabeto fonético internacional, lo subiré después a la plataforma porque lo utilizaremos, pero por ahora no viene mucho el caso que se los comparta, ¿vale? Vamos a regresar a la presentación. Aquí. Entonces les decía, el alfabeto fonético internacional ve la luz en 1888. Su propósito va a ser brindar un sistema de signos que represente los sonidos de cualquier lengua oral. De cualquier lengua, nosotros podemos tener ahí el sistema de signos que representen esos sonidos. Consta en su forma básica de 107 símbolos y 55 modificadores. También cuando lleguemos a esta presentación veremos a qué nos referimos con símbolos y modificadores. Por ahora simplemente saber qué tiene esta cantidad de símbolos. Aunque hay un anexo, que no sé si se los pongo por aquí. No, sí. Hay un anexo que tiene más símbolos, pero digamos el principal solamente es este, ¿no? Los símbolos se dividen en 3 categorías. Letras, que van a indicar sonidos consonánticos y vocálicos, las que vimos hace un ratito. La tabla de diacríticos, que van a especificar sonidos, y suprasegmentales, que van a indicar cualidades como velocidad, tono y acentuación. También cuando lleguemos a esta presentación veremos con detenimiento a qué nos referimos con cada uno de estos elementos. Por ahora simplemente tener claro eso, ¿no? Tiene 3 categorías: letras, diacríticos y suprasegmentales. Las letras van a indicar sonidos consonánticos y vocálicos, y los diacríticos y suprasegmentales van a ser símbolos que nos van a ayudar a marcar otro tipo de elementos, ¿no? Velocidad, tono, acentuación, etc. Hay una variante extendida del AFI que presenta símbolos para marcar cualidades que no tienen ningún efecto en el significado, por ejemplo, crujido de dientes, ceseo, pausas, incluso para esta tabla sirve mucho para problemas de lenguaje. Si alguien está estudiando o está trabajando con terapias de lenguaje, etc., esta tabla sirve mucho para realizar transcripciones de este tipo de fenómenos particulares. Y la importancia del AFI radica en su universalidad. Sintetiza la aparente heterogeneidad de sonidos fonéticamente relevantes para cualquier lengua.
Nosotros sabemos o pensamos, porque incluso cuando se acercan ustedes a una lengua extranjera, ocurre que comienzan a presentarse los sonidos, los fonemas, etcétera, y pues en un primer momento no los entendemos, ¿no? Y justamente la importancia del AFI radica en que nos ayuda a ver que esa aparente heterogeneidad de las lenguas, de la pronunciación de todas las lenguas del mundo, pues puede resumirse en algo muy sencillo, como esa tabla de símbolos, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí con lo de Asociación Fonética Internacional y el Alfabeto Fonético Internacional? Dudas genéricas, ¿no? Les digo, particularidades, ya entraremos con el asunto, ya entraremos en ellas cuando lleguemos a esta presentación. Pero sobre estas generalidades, ¿tienen alguna duda? Ok. Y ya, por último, vamos a ver si podemos acabar hasta, sí, yo creo que sí podemos acabar hasta esta parte. Ya en el siglo XX, 1910, 1920, va a surgir lo que se denomina el estructuralismo, que va a ser ya la base para la lingüística en general. En la actualidad tenemos otras ramas, ¿no? Funcionalismo, generativismo, bla, bla, bla. Pero muchas de ellas tienen su base en esto, en el estructuralismo que surge a principios del siglo XX. Y la figura fundamental de este punto va a ser Saussure, ¿no? Que va a vivir de 1857 a 1939. Se llama Ferdinand de Saussure, es un lingüista francés, a él sí ya se le denomina lingüista, porque es el padre de la lingüística. Es el primero en utilizar el término lingüística tal y como lo conocemos en la actualidad, y es el que sienta las bases para cualquier estudio de la lengua que podamos encontrar en la actualidad. Él hace un compendio, resume y limpia mucho de lo que se tiene hasta ahora sobre el conocimiento de la lingüística. Habla sobre el signo, de hecho, ustedes ya este nombre, si comenzaron a estudiar, a leer el texto que tienen para leer para esta parte del curso, ya se encontraron con este nombre, ¿no? Habla del signo, de si el signo tiene un significante, tiene un significado, etcétera. Entonces, él es el que sienta las bases para los estudios lingüísticos. Surge después, un poquito después de los neogramáticos. Si no me equivoco, su libro, el de Fundamentos de Lingüística, si se llama así, está por 1920, 1915, por ahí. Inaugura el enfoque estructuralista de la lengua con 3 aportaciones principales para entender una lengua. Primero, hace explícitas las 2 dimensiones del estudio del lenguaje insinuados por sus predecesores. Porque, como les digo, nadie había dicho que los que hacían gramática comparativa estaban haciendo estudios diacrónicos. Y nadie había dicho que los neogramáticos comenzaron a hacer estudios sincrónicos. Es este señor el que dice, tenemos que distinguir estas 2 perspectivas. Estudios históricos, estudios diacrónicos, que se refieren al estudio de cómo evolucionan las lenguas, su historia, sus parentescos, etc. Y estudios sincrónicos, que se refieren a cómo es la lengua en la actualidad. Cómo es el español en la actualidad, cómo es el francés en la actualidad, cómo es el italiano en la actualidad. A eso le vamos a denominar estudios sincrónicos. Y es el primero en marcar la división entre estos 2 estudios. Luego va a distinguir la competencia del hablante del sistema de la lengua. Estos 2 conceptos ya venían arrastrándose, incluso lo vieron desde Dante Alighieri. Dante Alighieri había hablado de la locutio vulgaris, que se refería al don divino dado por Dios para hablar una lengua, y se refería a la lengua materna. Recuerden lo que veíamos en el video. Y la locutio secundaria, que decía, es esta cosa artificial que nosotros podemos crear o hablar con la lengua, ¿no? Incluso decía, los que pueden hablar latín son los que ejercen la locutio secundaria. Pues es la base un poco de lo que ocurre aquí, solo que ya nos limitamos de estas partes de don divino de Dios, etc. Y ya se refiere a términos exclusivamente lingüísticos.
La competencia del hablante va a ser la capacidad de cualquier ser humano para aprender una lengua. Porque todos los seres humanos, vamos a ver un video de esta situación, todos los seres humanos nacemos con la capacidad para aprender una lengua. Y luego va a estar el sistema de la lengua, que va a ser el sistema lingüístico que el ser humano adquiere cuando comienza su proceso de aculturación. Por ejemplo, ustedes que fueron bebés, tenían la capacidad de aprender cualquier lengua, y eso lo sabemos, el niño tiene la capacidad de aprender cualquier lengua. Comienza su aculturación en un contexto como el nuestro, en donde se habla español, y entonces esa competencia se especializa en la lengua española. Y él hace esta primera distinción. Vamos a denominarle competencia a esta capacidad de cualquier ser humano de hablar una lengua, y vamos a llamarle sistema de la lengua a estos sistemas lingüísticos que los humanos podemos desarrollar: español, italiano, francés, etc. Y les digo, es fundamental porque delimita estas dos cosas y además nos permite ya ver la distinción entre el ser humano y el sistema lingüístico. Va a haber una relación estrecha entre el ser humano y el sistema lingüístico. Pero aquí nos dice, aunque esa relación sea estrecha, no debemos verlos como que son lo mismo, ¿vale? El sistema de la lengua, volvemos a esta parte, parece una entidad viva que se mueve bajo sus propios criterios, porque les repito, como sociedad todos nosotros mantenemos el español. Pero si yo me muero mañana, o fulanito se muere mañana, o los que ya se murieron, eso no afectó al sistema de la lengua. El español se mantiene con los propios cambios, pero el español sigue aquí, ¿vale? Entonces el español es algo que yo como individuo puedo manejar porque mi competencia me lo permite, aprendí esa lengua, etcétera. Incluso yo puedo realizar modificaciones, porque si yo de repente creo algo nuevo, que vamos a decirlo así, sea comunicativamente rentable o le guste a mi sociedad repetir, yo puedo generar un cambio. Es un poco lo que estamos viendo, que no me voy a meter en un tema polémico, sino más bien para dar el ejemplo. Con el lenguaje inclusivo, ¿no? De repente un grupo social dice, pues yo voy a proponer este cambio lingüístico. Y muchas personas se sienten afines a ese cambio. Generalmente los cambios no ocurren así, pero es un buen ejemplo porque es el que más es evidente para nosotros. Entonces, este grupo comienza a hablar de determinada manera, y a determinadas personas con la misma perspectiva o incluso que les guste, etcétera, comienzan a repetirlo. Entonces, los hablantes pueden generar cambios dentro de la lengua, pero la lengua también se mantiene a pesar de los hablantes, ¿no? Yo me muero dentro de 20 años, dentro de 30, 40 años, probablemente el español haya cambiado, pero se seguirá hablando español, ¿no? Y que yo esté o no esté, no afecta en nada al sistema lingüístico. El sistema lingüístico continúa. Demostró que todo elemento de la LOM ha de ser estudiado en su interrelación con los otros elementos del sistema. Ningún elemento es autosuficiente. Es decir, demostró que las lenguas son sistemas. Esta definición es muy importante. Nos vamos a quedar hasta aquí y recuperaremos esta parte en la siguiente sesión, porque vamos a hablar detenidamente de lo que es un sistema para entender cómo se manifiesta la fonología, y además es la base para entender los siguientes niveles. La morfología también funciona de esta manera, porque es un sistema. La sintaxis también funciona de esta manera porque es un sistema. La semántica, a pesar de que es una cosa cuyo estudio es menos evidente, porque, por ejemplo, ¿cómo estudiamos el significado? Pensémoslo en términos de los neogramáticos. Para los neogramáticos, el significado sería una cosa inestudiable, porque ¿cómo determinamos qué significa algo? Es algo que está en nuestra cabeza, es un concepto y eso no se puede cuantificar. En la actualidad, bueno, esa perspectiva ya es como, bueno, que no se pueda cuantificar no quiere decir que no se estudie, pero es más difícil. Pero sí sabemos que la semántica también funciona como un sistema, antónimos, sinónimos, etcétera, ¿vale? Y luego la pragmática, que tendría también un poco estas características. Entonces, es el primero en decir esto.
La LAM es un sistema, es una entidad que debe ser estudiada en su interrelación con los otros elementos del sistema. Cada elemento de la LAM debe estudiarse con relación a otro elemento de la LAM. Ningún elemento es autosuficiente. Esta parte quiero que la piensen durante estos días. Con la lectura también váyanla pensando, porque la siguiente pregunta es la que vamos a intentar responder en la siguiente clase. ¿Cómo definirían ustedes un sistema? ¿Y qué ejemplo pueden aportar de un sistema? Pensando en esta definición. Eso va a quedar de tarea. Vamos a tomar ya participaciones la siguiente clase y con base en este elemento, ¿cómo definirías un sistema y cuál sería un ejemplo de sistema? Que no sea lingüístico, porque lingüístico lo veremos después. Ejemplo de sistema que no sea lingüístico y cómo definirían ustedes un sistema, ¿vale? Pensando, les digo, en esta parte de la presentación, ¿sí? No sé si tengan alguna pregunta con relación a lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Les llamó la atención? ¿Les pareció aburrido? Mi interés es que comprendan un poco sobre en qué base se mueve la disciplina, ¿no? Pero igual a lo mejor a algunos les pareció que no es interesante esta parte. Descartar. Profe, estas preguntas las vamos a subir. No, va a ser nada más, es un ejercicio de reflexión. Ya les diré yo cuando tengan que subir algo. ¿Puede volver a poner las preguntas? Sí, a ver, permítame tanto. Gracias. Bueno, las preguntas es cómo definirías el sistema o un sistema y si pueden aportar un ejemplo, pero de todos modos se las comparto para que no vayan. No quiero que vean eso. Esto. Eso. ¿Cómo definirías un sistema y puedes aportar un ejemplo? Eso. ¿Sí? Gracias. Vale. Bueno, ¿ningún comentario entonces? Aquí dicen que les parece interesante. ¿Todo bien? Y por favor avancen con la lectura, ¿vale? Porque cuando llegue la fecha límite haremos un ejercicio de reflexión con la lectura, comentarios, preguntas, etcétera, para que no vaya a quedar en blanco el asunto de lo que van leyendo, ¿sí? Sí han empezado, ¿no? ¿O todavía no empiezan a leer? Tienen 2 semanas. Pues ya. Ok. Entonces, chicos, si no hay dudas ni nada, nos vemos el viernes a la misma hora y por el mismo canal, ¿vale? Descansen. Hasta el viernes. Bye, que estén bien, chicos. Chicas, chicos. Hasta el viernes, maestro. Hasta el viernes, bye. No, de veras, si los que no estén en el grupo de WhatsApp también, que me manden un mensaje para poderlos agregar, ¿sí? Por si hay algún aviso. Generalmente ahí suelo poner avisos incluso cuando subo presentaciones, etcétera, y no se vayan, o incluso tareas, no se vayan a perder esos avisos.